Buenas tardes. Hoy estamos aquí para tener un directo, en este caso yo creo que va a ser de los más deseados de todos los que hemos hecho, y es que vamos a hablar con Laura de Sleepy Kids sobre el sueño del recién nacido. Veo que ya la tenemos por aquí, vamos a pedirle que se una. A ver, creo que es eso. ¿Qué tal, Mireia? Hola Laura, buenas tardes. Muy bien. Decía por aquí que creo que este va a ser uno de los directos más deseados, porque si hay algo que nos preocupa a todos los El padres y sueño, las madres así es es, el ¿no? tema del sueño, que lo que más nos quita el sueño. Sí, 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 es sí, un sí. tema que los padres generalmente no pensamos, ¿no? Hasta que de repente, bueno, pues tenemos al primer bebé. Muchas veces nos dicen eso de aprovechad a dormir cuando estáis en el embarazo, cuando estamos en el embarazo, pero nunca acabamos de entender bien por qué nos dicen eso, ¿no? Hasta que, bueno, realmente nos vemos en la situación de tener peques y realmente descubrimos, bueno, pues qué diferente es a lo que esperamos muchas veces, ¿no? El sueño de nuestros bebés en comparación con el nuestro, ¿no? Es algo que quizá no pensamos nunca y de repente cuando nos encontramos con esa Mm. realidad es como, wow, ¿qué pensaba yo sobre esto, ¿no? Que íbamos a tener un bebé y iba a dormir 8 horas por la noche como nosotros, las 100%. mismas 8, ¿no? O quizá ni siquiera había una reflexión al respecto, ¿no? Y pensamos muchas veces en otras cosas, pues en ropa o en cosas que podamos necesitar o demás, pero muchas veces no somos conscientes de Mm. quizá las necesidades reales que va a tener el bebé. Y el sueño es una de las necesidades básicas y sobre todo es la que más nos afecta como papás, ¿no? A la hora de poder Sí, satisfacer o no esa necesidad, pues nos impacta mucho más quizá que otras necesidades de los bebés. ¿Mm? exacto. Y de hecho, bueno, vamos a hablar sobre el sueño en el recién nacido, que comentabas ahora algo, y yo digo, primero las expectativas, ¿no? O sea, creo que eso también es importante, como que nos aclares qué expectativas podemos tener en cuanto Efectivamente, a cómo ¿no? es el sueño de un Uno de recién los pilares nacido. fundamentales con el que Como... trabajamos siempre es este, porque, bueno, nosotras en Sleepy Kids, yo soy la cara visible, pero no estoy sola porque no podría, ¿no? Somos un amplio equipo y uno de los pilares que nos gusta mantener es el sueño respetuoso hacia el bebé y para que sea respetuoso tenemos que entender cuáles son las expectativas realistas, qué es lo que puede hacer un bebé según qué edad, ¿no? Y a partir de ahí, bien, podemos Exacto. movernos para mejorar, pero primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos reales, ¿no? ¿Qué puede hacer un bebé de qué edad, ¿no? Entonces aquí, sobre todo, que vamos a estar hablando de bebés recién nacidos de 0 a 3 meses, pues mira, aprovechando que se está uniendo un montón de gente, voy a lanzar ahí Mm. una pregunta y pues yo os voy a preguntar que ¿cuándo creéis que un bebé puede empezar a dormir toda la noche? ¿No? Y si hay alguien que le apetezca, pues que escriba por ahí un comentario. Toda la noche me parece súper relativo, ¿eh? Bueno, ¿No? simplemente con qué Porque idea, ¿no? Hemos tenido un bebé y cuándo esperamos que vaya a poder dormir toda la noche, sí, ¿no? Es un poco la reflexión que me gusta hacer a mí, a los papás, sobre todo primerizos. Eh, pero bueno, están cuando esté preparado, claro que sí, fenomenal, ¿no? Eso es segurísimo. 9 meses, 9 meses, 4 meses, 7 meses. 4 meses, 7. ¿Vale? Bueno, como veis, aquí ya simplemente en este ejemplo hay respuestas muy dispares, ¿no? De lo que cada uno, 6 años, de lo que cada uno puede pensar en base a su expectativa o su experiencia o su entorno, que es el dato real sobre cuándo puede dormir un bebé toda la noche, ¿no? Evidentemente los datos no son cerrados porque cada bebé es diferente y siempre hay una variabilidad, pero sí podemos decir aproximadamente que un bebé está preparado para empezar a dormir toda la noche sin alimentarse, sobre todo entendiendo que sean despertares por Sí, alimentación, porque luego los bebés se despiertan por muchas más cosas, ¿vale? Pero que puedan pasar una noche entera sin necesidad de alimentarse o despertarse para comer suele darse alrededor de los 18 meses, ¿vale? Y
muchas veces pues sucede Ujú. esto que estábamos leyendo aquí, ¿no? Cuando estamos embarazados de nuestro primer bebé o ya lo tenemos aquí, ¿no? Y es todavía muy pequeñito, pues muchas veces pensamos que la fecha pues pueden ser los 6 meses, a veces un año, pero en raras ocasiones llegan a pensar que realmente es los 18 meses, ¿no? Entonces aquí muchas veces viene parte de los problemas de pensar, por ejemplo, una familia que tiene un bebé de 6 meses y todavía se está despertando 3 veces por la noche y piensa que a ese bebé le sucede algo malo y que necesitan hacer algo para remediarlo. Y en realidad ese bebé está durmiendo fenomenal, ¿no? Para ser un bebé de 6 meses, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta efectivamente son las expectativas realistas. ¿Qué podemos esperar, no? Y pensando en bebés pequeñitos, recién nacidos, es verdad que es justo una etapa en la que puede haber muchísima variabilidad y todo es normal. Puede haber bebés de 1 mes, 2, 3, que incluso hagan toda la noche del tirón al principio, ¿no? Que esto, pues yo siempre os digo que es como un regalo maravilloso y es lo que os llegáis, ¿no? Puede ocurrir cuando son bebés que no tienen complicaciones, pues por prematuridad o bajo peso, los podemos dejar dormir sin problema, ¿no? Esta es otra de las preguntas que frecuentemente nos hacen. ¿Tenemos que despertarlo para comer? Bueno, pues nosotros siempre proponemos que a no ser que haya una causa médica, evidentemente, que ampare el despertar, los dejemos dormir y que aprovechéis, papás, a descansar si esto ocurre. Pero también sería totalmente normal que un bebé de entre 0 y 3 meses se pueda estar despertando entre cada 1 y 3 horas, ¿vale? Pensad que los bebés tienen un estómago muy, muy pequeñito y sobre todo cuando son lactantes de leche materna, se digieren muy, muy rápido. Entonces, esos estómagos se llenan muy rápido, se vacían muy rápido y necesitan volver a llenarse rápidamente, ¿no? Entonces, todo esto sería normal. ¿Qué suele ser lo más habitual si tenemos que hablar de medias? Bueno, pues que más o menos se despierten cada 2 o 3 horas para comer, ¿vale? Y esto se mantendrá así Vale. durante unos cuantos meses, ¿vale? ¿Cuánto puede durar este momento de que los bebés puedan dormir de repente toda la noche con 3 meses, ¿no? O con 0 a 3 meses. Generalmente puede durar hasta los 4 meses, por eso os hablaba de esa franja, ¿no? Porque aquí hay un cambio importante, ¿vale? Digamos que el sueño del bebé de los 0 a 3 meses tiene unas características que ahora os explicaré, y a partir de los 4 meses cambian, ¿vale? Y evolucionan un poco más para empezar a parecerse, vamos a decir, al sueño de los adultos. ¿Vale? Entonces aquí hay un gran cambio y sucede que muchas veces bebés que incluso podían dormir toda la noche llegan a los 4 meses y empiezan a despertarse pues cada 45 o 60 minutos. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, pues muchas familias empiezan a preocuparse mucho de qué le está pasando a mi bebé, estamos haciendo algo mal, está ocurriendo algo malo y para nada. Es el desarrollo normal del sueño, el sueño es evolutivo y según nuestro bebé va evolucionando, su sueño va cambiando con ellos. ¿Vale? Entonces, si te parece bien, te cuento un poco cómo Vale, sería este sueño de bebé 0-3 y luego lo vamos a ir poniendo un poco en contrapunto con el sueño perfecto. que podría ser de los adultos, ¿vale? O a partir de los 4 meses, ¿sí? Entonces, vamos a decir Genial. que principalmente el sueño de los bebés tiene un ciclo de sueño de entre 45 y 60 minutos, ¿vale? Los adultos tenemos un ciclo de sueño de 90 minutos. Un ciclo de sueño es aquello que comprende todas las fases del sueño, que como seguro que muchos sabéis, hay 5, ¿no? La fase de sueño REM y luego las fases de sueño no REM. Se transicionan a través de todas las fases, se completa un ciclo y luego puede volver a transicionarse por todas las fases otra vez. Un adulto puede tener a lo largo, pues, de entre 6, 9 ciclos, dependiendo, ¿vale? ¿Qué pasa en los bebés? Que como son mucho más cortitos, pueden tener muchos más ciclos de sueño por la noche. Y la particularidad que tienen en concreto es que cada vez que acaban un ciclo de sueño, hay un despertar parcial para hacer un chequeo del entorno. Esto es un tema de supervivencia de la especie, ¿vale? Lo hacemos los adultos también, no es algo de los bebés. Cada vez que se termina un ciclo, hay como una especie de chequeo parcial en el que, de una manera un poco inconsciente, controlamos que todo siga como estaba. Como adultos es el momento en el que generalmente nos movemos en la cama, o cambiamos un brazo por el otro, o acomodamos la almohada, o nos agarramos a la pareja, y puede que esto ni lo recordemos al día siguiente, ¿no? Pero va sucediendo. ¿Qué pasa cuando somos un bebé que ha sido dormido generalmente de una manera, ¿no? Pues un bebé recién nacido casi siempre suele ser dormido en brazos, ¿no? Ya sea al pecho o al biberón o lo que sea, pero generalmente suele ser dormido en brazos, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando un bebé que es dormido en brazos, en contacto directo con su cuidador, su figura de protección, se despierta en una cuna muchas veces en la que está solo, con un cambio de entorno y sin esa figura de protección, ¿no? ¿Qué crees que es lo que puede suceder? Mm. Bueno, pues se sobresaltará, Efectivamente, ¿no? entonces Para lo él va a primero ser que va a como que ha habido ocurrir un es que se cambio. sobresalte. Y cuando los bebés se sobresaltan y se asustan, ¿qué suelen hacer? ¿Vale? Porque, Llorar, bueno, es la única manera que ¿no? tienen de comunicarse, ¿no? Con su entorno. Entonces, esto es un perfil muy frecuente en las familias que nos consultan de cada 45, 60 minutos se despierta, llora, tengo que ir y volver a dormirlo, lo puedo volver a dejar o no, porque hay bebés muy sensibles incluso a este cambio de entorno y de temperatura, Sí. ¿no? Pues de estar en nuestros brazos están en un entorno muy concreto, una temperatura muy concreta, entonces de repente los dejamos en una superficie plana, fría, sin pues los sonidos de nuestro cuerpo, ¿no? Y de repente simplemente con ese cambio se despiertan, ¿vale? Pensad que los bebés nacen atemporales, ¿vale? Yo siempre os cuento, ¿no? Que un bebé que nace hoy es el mismo bebé que nacía en la época de las cavernas, es el mismo. Entonces, en aquella época era muy importante asegurarse de que estabas cerca de la figura que te podía mantener con vida, ¿no? La mamá, la tribu, lo que fuera Mm. en ese caso, ¿no? Si eras un bebé y te quedabas solo, tus posibilidades de supervivencia eran nulas, ¿no? Porque un bebé pues no puede regular su temperatura corporal, no puede alimentarse, no puede moverse, por lo tanto siempre va a necesitar que haya esa figura cerca. Y sus mecanismos para conseguirlo son maravillosos, ¿no? En cuanto nota que eso no está sucediendo, bueno, pues desencadena una serie de mecanismos que le van a asegurar que esa persona vuelva. Generalmente el llanto, ¿no? Y llanto muchas veces muy potente y llega la persona, perfecto, lo coge, se calma y puede volver a dormir. ¿Vale? Pues esta es una de las principales diferencias y que empieza a sonarnos ya con muchas de las dificultades que empezamos a ver con nuestro recién nacido, ¿no? En plan, jolín, es que yo lo duermo, pero lo dejo y se despierta al nada, ¿no? En cuanto lo suelto, se despierta, ¿vale? Luego hablaremos brevemente de qué podemos hacer con esto, porque evidentemente sí hay cosas que podemos hacer, ¿vale? Otra cosa que es diferente, el sueño es bifásico en su caso, ¿vale? Todavía no han desarrollado todas las fases del sueño, esto se da a partir de los 4 meses, entonces hasta los 3 meses tienen dos fases solo, tienen el sueño tranquilo y el sueño activo. Muchas veces los bebés cuando se quedan dormidos y son muy pequeñitos se quedan dormidos como una piedra, ¿no? Que yo os digo, parece que tienen esta posición de encendido y apagado, ¿vale? De repente se quedan dormidos y se quedan muy Mm. profundamente dormidos, ¿no? Y luego, pues nada, se despiertan y están en su estado de vigilia normal. Esto corresponde a que se duermen directamente en sueño REM, ¿vale? Luego esto, a partir de los 4 meses, no pasa, empiezan a dormirse en fases de sueño más ligeras y por eso también son más difíciles de dormir. Esta es otra cosa que empezáis a notar, ¿no? Antes se Ujú. dormía en cualquier lugar y de repente ya no se duerme en ningún sitio, o cuando salgo a pasear ya no se duerme, pues porque integran estas fases de sueño más ligero, entonces conciliar el sueño en lugares donde hay estimulación empieza a resultarles más difícil, ¿vale? Es algo muy característico en los bebés Vale. pequeñitos, que cuando entran en esta fase de sueño REM es cuando empiezan a hacer esas muecas que muchas veces vemos, ¿no? Que pues lanzan Ujú. una sonrisa o incluso pueden hacer un pequeño llanto. Vale, esto es justo la señal clara que nos indica que está entrando en ese sueño REM. Ahí nos dice que ese bebé está dormido de manera profunda, ¿vale? Contra lo que muchas veces piensan las mamás, aunque lo veamos que pueda estar medio lloriqueando o incluso gimoteando, no hay que despertarlos, ¿vale? Están simplemente atravesando sus fases de sueño y es totalmente normal, ¿vale? El sueño se distribuye en Ajá. esta etapa al 50%, esto tampoco va a volver a ocurrir, hay un 50% de sueño REM y un 50% de sueño tranquilo. Luego esto se empezará a distribuir de una manera totalmente diferente, ¿vale? Aquí esto nos da otro truco, Vale. ¿vale? Sabemos que antes de entrar en el sueño profundo, desde este estado un poco de medio estoy en vigilia hasta que entro en ese estado de sueño profundo, pueden pasar aproximadamente 20 minutos, ¿vale? Entonces esto es otro truco que sabemos o que nos da para utilizar, que Mm. antes de cambiar a nuestro bebé de lugar, es decir, si yo he dormido a mi bebé en brazos, pero quiero que se duerma en su cuna, en su minicuna o en cualquier lugar donde yo lo quiera dejar para poder tener yo pues brazos, en ese caso, puedo esperar 20 minutos
para dejarlo, ¿vale? Otra cosa que suelen hacer los bebés suele ser hacer un suspiro profundo, ¿vale? Eso también suele ser un indicador de que ha entrado en esa fase, entonces ahí también es un marcador de pasarlo. Y por último, empiezan a pesar mucho más, ¿vale? De repente los tenemos en brazos y de repente notamos de verdad como un peso muerto de ¡wow! Ese es otro marcador, ¿no? Entonces, cuando notamos esas cosas, pues él es el indicador que nos puede permitir el cambio de lugar. Tampoco es magia, ¿vale? Son trucos. Si nuestro bebé es muy sensible a los cambios y nota igualmente ese cambio de lugar, puede despertarse, ¿vale? Dime, dime. Vale. No, no me ha quedado claro. No, Antes a de los 20 partir de los minutos, o sea, 20, en el a partir de los transcurso 20, perdona, desde que igual se no me duerma, expliqué bien, a a partir de los partir de los 20, 20. ¿vale? Otra recomendación que hacemos Vale. es atemperar la sábana a donde va a llegar o la superficie, Ujú. ¿no? Que pueda estar más calentita, no simplemente la sábana ahí, Sí. pues de la minicuna o la cuna que puede estar fría, entonces poder atemperarla y si no es el caso, haber envuelto al bebé, por ejemplo, en un arrullito, ¿vale? Que ya le Sí. acompañe también a esa superficie. Así, de esta manera, no va a encontrar tanto cambio, ¿no? De superficie o de envoltura. De la superficie la puede notar, pero de la envoltura no, Claro. porque más o menos eso se va a trasladar de un lado al otro, ¿no? Lo más fácil es que si yo tengo a mi bebé simplemente con su ropita y de mis brazos lo paso a la cuna así tal cual, hay un Mm. despertar, ¿vale? Entonces tenemos que pensar en la manera de conseguir que su ambiente en mis brazos sea muy parecido a su ambiente en la cuna para minimizar esas posibilidades de despertarse, ¿vale? Otra manera de conseguirlo es Vale. intentar que estos peques puedan empezar a dormirse directamente en sus cunas, ¿no? Así, pues ya no hay que hacer ningún trasvase. Si él se duerme directamente en su cuna, es muy probable que se mantenga dormido ahí, porque en estos microdespertares que os comentaba, no van a notar nada raro, ¿no? Sí. Simplemente va a ser, sigo donde estaba, Vale. en la misma manera en la que estaba. Y perdona, Laura, ¿y a partir de qué momento hacer esto? Claro, Lo de esto que depende vayan muchísimo durmiéndose en de su cada cuna. bebé, ¿vale? O sea, Eh, digamos que la edad en la que más ampliamente se puede conseguir este resultado es a partir de los 6 meses, ¿vale? ¿mm? Pero, A partir de los 6. Vale, porque no se esté peleando la gente, ¿no? Igual, claro, ay, que duerma en pero la sí que es cuna, que duerma en la cierto cuna, y dices, que puede conseguirse antes. Esto va a depender del bebé, ¿vale? Desde nuestra aproximación a los bebés, siendo muy respetuosa, nosotros nunca forzamos a los bebés y hay bebés que pueden estar preparados para aceptar ese cambio sin ningún tipo de problema y hay bebés que no, ¿vale? Entonces nosotros lo que proponemos siempre es ofrecer la posibilidad de una manera adecuada, evidentemente con conocimiento de cómo hacerlo y ver cómo responde el bebé. Hay veces que el bebé responde muy bien y fenomenal. Bueno, pues si era ya. algo que queríamos hacer y nuestro bebé responde muy bien a ese tipo de cambio, genial, pues lo hemos hecho antes y esto pues va a ser liberador para nosotros y lo que queríamos era pues tener tiempo, por ejemplo, mientras nuestro bebé duerme para hacer otras cosas, ¿no? Si lo intentamos y lo seguimos intentando y vemos que nuestro bebé no es capaz de adquirirlo, no pasa nada, tampoco hay que frustrarse, ¿no? Simplemente hay que seguir probando, yo siempre os digo seguir probando, porque va a haber un momento en el que vaya empezando a integrar esto, ¿vale? Y que lo vaya pudiendo hacer. Y aquí también me gusta puntualizar y decir que esto no significa que haya algo de malo en dormir a vuestros bebés en brazos todo el tiempo que queráis. Esto es fenomenal para las familias que así decidan hacerlo. Es Mm. maravilloso dormir Exacto. siestas con vuestro bebé recién nacido, ¿no? Pero hay ocasiones, por ejemplo, en las familias donde ya hay más de un bebé, ¿no? Porque es muy diferente, pues, el posparto teniendo un bebé, que puedes dedicarte, pues, quizá más hacia ese peque, que quizá cuando ya hay más niños en la familia, ¿no? Que también requieren de nuestra atención. Entonces, pues muchas veces ese tiempo de las siestas del bebé es muy valioso para poder compartir con nuestros otros hijos, ¿no? Para que tampoco se sientan tan desplazados en ese momento. Entonces, pues ahí puede resultarnos de mucha ayuda que nuestro peque sí pueda dormir en otro lugar, ¿no? Y que yo me pueda quedar liberada ese rato para poder estar pues con mi otro hijo o haciendo las miles de cosas que tenemos que hacer las madres o los padres en el día a día, ¿vale? Pero que, sobre todo, que todas las opciones son correctas y cada familia decide la que le funciona a uno, ¿no? Tanto es fenomenal bebés que duermen todo el día pegados a sus mamás, a sus papás,
como bebés que admiten el dormir en la cuna y están ahí durmiendo tranquilamente. Las dos opciones son igual de buenas. Ya. ¿Sí? Vale, Estupendo. más os cuento, ¿vale? Esto también es muy importante de cara a los bebés pequeñitos, que es que su sueño es ultradiano. Así como el nuestro es circadiano, ¿vale? Y esto quiere decir que está regulado por Ah, nuestro reloj interno biológico de 24 horas, ¿vale? Se reinicia cada 24 horas. Los pequeñitos, este reloj lo tienen inmaduro, no nace puesto en hora, ¿no? Entonces su reloj es ultradiano, no distinguen entre día y noche. Y esto es algo que muchas veces también nos pasa de mi bebé duerme por el día, pero por la noche no, ¿no? O sea, hace unas siestas enormes durante el día, pero luego por la noche no pega ojo. Y puede ser habitual, ya que ellos no saben cuándo es de día y de noche, ¿no? Pensad que han vivido en un entorno de oscuridad o penumbra durante muchísimos meses, entonces no saben distinguir. Así que les podremos ayudar. Esta es una de las primeras cosas que podemos hacer de manera externa para ayudarles, es exponerlos a la luz solar, ¿vale? A la luz solar, sobre todo la de la mañana, es la mejor por cómo entra en nuestros ojos. Exponerlos dando un paseíto, pues ya sea en la mochila de porteo, en el carrito o en lo que cada familia quiera, poder exponerlos a la luz solar. Si estamos en casa y tenemos un ventanal, los podemos exponer también ahí. Si tenemos pues un cuco o un Moisés o lo que sea, los podemos poner también ahí, ¿vale? Para que estén expuestos a la luz del día durante el día, ¿vale? Una vez que termina el día, aunque ellos no se estén durmiendo o no se vayan a dormir, sí recomendamos poner un ambiente de tranquilidad en casa, ¿no? Y ya, pues que hay un cambio evidente pues de las 9 de la mañana a las 9 de la noche es de día y de las 9 de la noche a las 9 de la mañana, ¿no? Repartiendo cada 12 horas, es de noche. Entonces, que en sí. casa ese cambio sea evidente, ¿no? Pues durante el día estamos con las ventanas abiertas, hay luz, hacemos actividad y durante la noche pues estamos tranquilamente, estamos en un espacio mucho más de penumbra o de noche, ¿vale? Para empezar a favorecer ese cambio. Otra cosa que podemos hacer es regular el sueño durante el día, ¿no? Es cierto que los bebés pues duermen de una manera polisecuencial, ¿vale? Esta es otra diferencia, ¿vale? Generalmente los adultos o los que no tienen suerte duermen de manera unisecuencial, que es que solo hacen un periodo de sueño nocturno y ya está. Los que tienen suerte se hacen una siesta, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. Hacen un periodo unisecuencial y ya está. Los bebés hacen un sueño polisecuencial, que significa que duermen varias veces durante el día haciendo pequeñas siestas, ¿no? Y estas siestas, para que sean efectivas, tienen que durar pueden durar más bien entre 20 y 120 minutos o incluso más, ¿vale? Pero si yo veo que mi bebé está haciendo, pues imaginaos, 2 siestas de 4 horas, es muy probable que cuando llegue la noche ese bebé no necesite dormir, porque al final un bebé necesita dormir X horas en 24 horas. Si ha dormido la mayor parte de ellas durante el día, no las va a dormir por la noche, ¿no? Entonces ahí tendremos que equilibrar un poco este número, ¿vale? Para equilibrarlo, para ayudarnos un poco, bueno, están las ventanas de sueño también, que es el tiempo máximo que podemos dejar a un bebé despierto sin que llegue al sobrecansancio. Hay muchísima información en internet, en nuestro perfil también tenéis pues unas guías, ¿no? De las ventanas de sueño por edades y esto os puede dar la indicación de, vale, pues ya lleva tanto tiempo despierto, entonces lo voy a poner a dormir para que no llegue al sobrecansancio. Lo pongo a dormir y ya sé que puede dormir de 20 minutos a 120 y un poco más, pero si se me pasa, ya sé que lo tengo que despertar, ¿no? Para que haga otro periodo de vigilia y pueda volver a dormirse, ¿vale? Cuando esto no sucede, que es ya una de las últimas cosas que os cuento, puede llegar al sobrecansancio, ¿no? Que es muy común esto que muchas veces se le llama la hora bruja o la hora púrpura, ¿no? Que es que los bebés llegan al final del día con mucho llanto, ¿no? Suele haber un llanto muy fuerte, pues a partir de las 6, 7 de la tarde, que incluso puede durar horas y estos bebés son muy difíciles de calmar, ¿vale? Es cierto que todavía no se sabe a ciencia cierta, ¿no? De dónde puede venir o de dónde puede venir siempre que ocurre, pero sí que ya sabemos que en muchas ocasiones tiene que ver con sobrecansancio, tanto físico, de no haber podido descansar lo suficiente por medio de las siestas durante el día, como emocional, si hemos expuesto a nuestros bebés a una estimulación demasiado alta durante el día, ¿no? Y esto puede suceder de una manera muy sencilla. Quizás simplemente el haber expuesto a nuestro bebé a un olor de perfume muy intenso o a un olor de tabaco intenso, para ellos puede ser una sobreestimulación total de sus sentidos, ¿no?
Entonces, en cosas que a nosotros, pues Claro. quizás no se nos ocurren, ¿no? Porque lo vemos desde el mundo del adulto, nos parece que es una situación totalmente normal, pero de cara a los ojos del bebé inmaduro que acaba de nacer, ¿no? Que ni siquiera todavía ve bien, que tiene sus sentidos todavía que se están desarrollando, puede ser demasiado. Así que finalmente lo que sucede es que al final del día esos bebés necesitan descargar, están extenuados, ¿no? Y acaba siendo una descarga de ya no puedo más, ¿no? Entonces, bueno, para evitar esta situación que suele ser muy común, pues recomendamos estas dos cosas, ¿no? Atención a en qué situaciones estamos exponiendo a nuestro bebé, pensándolas siempre desde los ojos del bebé y atendiendo mucho a los Sí. tiempos pues, de descanso diurnos para asegurar que llega con su tanque cargado de sueño diurno, ¿no? Para poder descansar bien por la noche. ¿Sí? Muy bien. Sí, para mí lo de las ventanas de sueño fue el gran descubrimiento, porque eso sí que no había escuchado jamás hablar. Lo de no vas a dormir, sí, pero lo de las ventanas de sueño no, y la Totalmente. verdad que ayuda un montón Exacto. Bueno, para a saberlo, que ¿no? puedan Para saber dormir. cuándo se ve que Sí, sí. necesita descansar, ¿no? Luego también están pues Ujú. las señales de cansancio que quizá pues pueden ser más o menos Sí. evidentes. Sí que es cierto que muchas veces llegamos tarde, ¿no? Que ya cuando vemos la señal de cansancio suele ser la del me tiro de las orejas o me froto ojos o bostezo y en realidad estas son señales de sueño tardías, ya vamos tarde. Ese bebé ya nos está diciendo estoy muy cansado, tenía que estar durmiendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, poco a poco podemos ir aprendiendo a anticiparnos y no llegar ahí tarde, ¿no? Pero las ventanas de sueño han sido una gran ayuda, sobre todo para que nos sirvan de orientación para saber más o menos cuándo o cuántas veces tiene que estar durmiendo ese bebé durante el día, ¿no? Para que sea una ayuda para nosotros. Preguntaban dónde pueden encontrar información sobre Sí, las ventanas de sueño y en vuestro perfil. Además, es que cada edad, cada periodo efectivamente. tiene unas ventanas distintas. Sí, eso es. En Entonces, como que nuestro siempre tienes que estar perfil. Ah, ahí perdón, estudiando. perdón. Otra cosa que, sí, no, que pensaba en una cosa que no quería que se me olvidara, sobre las expectativas con el sueño del recién nacido y bueno, durante estos primeros años que son más complicados, y son las Efectivamente. crisis que tienen los bebés. Claro, yo eso tampoco lo sabía y cuando tú sabes eso es como que, bueno, vale, o sea, esto que está Efectivamente. pasando es normal Eso es. y, y te sientes un poco Al mejor. final, pues esto mismo, ¿no? Las expectativas es entender el sueño del bebé y qué va a ir pasando en cada etapa. Una vez que tú ya sabes qué es lo que puedes esperar y qué es normal, te permite poder relajarte y decir, vale, lo entiendo, ya sé que esto es así, que va a pasar y no pasa nada, ¿no? Entonces, al igual que pues el sueño Claro. es evolutivo que íbamos hablando, va pasando por diferentes etapas. Este cambio que hay a los 4 meses que os comentaba es una regresión o crisis, ¿no? Ujú. A nosotros en Sleepy Kids nos gusta llamarlas Sí, progresiones, porque en realidad son progresos de los bebés. Regresión suena como un retroceso, ¿no? Y es verdad que sí, puede haber un ya. cambio en el sueño, pero en realidad son progresos, porque quiere decir que nuestro peque progresa, evoluciona, cambia, y como cambia, cambia su sueño, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los 4 meses, pues Mm. significa que su cerebro va madurando y se va convirtiendo un poco más o se va pareciendo un poco más a ese cerebro adulto, ¿no? Pero luego tenemos muchas más progresiones, ¿no? O regresiones. Por ejemplo, la siguiente es la de los 8 meses, que tiene que ver con los hitos del Mm. movimiento, ¿no? Que nuestro peque empiece a desplazarse. Muchas veces, pues con el gateo, que es lo que suele ocurrir en esta etapa, ¿no? Entonces, el sueño se ve Mm. alterado, pero porque nuestro bebé está progresando, ¿no? Luego tenemos otra a los 12 meses, que también tiene que ver generalmente con el desarrollo de la marcha, ya empiezan, bueno, pues a estar en bipedestación y a moverse. Sí. Luego tendríamos otra a los 18 meses, que suele tener que ver con un pico de ansiedad por separación y también el desarrollo del lenguaje. Y ya finalmente la de los 24 meses, y ya no hay más, Ujú. que tiene que ver un poco, ya se Y acaban. ya Ya se se acaban. acaban las regresiones que tienen que ver con causas internas, ¿vale? Las regresiones, Sí. que también las hay, que tienen que ver por causas externas, van a seguir ocurriendo, ¿no? Y esas son todas las que Mm. tienen que ver con cambios que pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Pues Sí. como la llegada de un hermano o la incorporación de mamá o papá al trabajo o la entrada en la escuela infantil o cole, ¿no? Todo este tipo de cambios que para ellos supongan un cambio grande en Sí. su entorno van a poder producir una alteración en el sueño. Y puede ser que las pesadillas, porque es que justo yo he pasado una noche de perros y mi hija tiene 3 años y medio, pero lleva varias noches que se despierta
Y no sé si eso Sí, también forma parte de algo sí, natural, sí, ¿no? sí. Aquí aprovechando que Las estoy hablando pesadillas forman parte del contigo. sueño y son totalmente normales, igual que Pero, nosotros como adultos las tenemos, ¿no? Eh, pero que suele pasar las sobre esa pesadillas edad, igual lo de suelen las empezar pesadillas. a 3 aparecer a años. partir de los 2 años, porque es cuando los peques empiezan a adquirir la capacidad de Mm, imaginar. Antes de eso, los peques son totalmente vale. literales y no creen en un universo imaginario, ¿no? Pero en el momento en el que son capaces de empezar a pensar que existen cosas imaginarias, al igual que empiezan a pensar en hadas o en personajes de lo que sea, pueden empezar a pensar en monstruos Sí. o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empiezan a desarrollarse a partir de ese momento, de que adquieren esa capacidad imaginativa, ¿no? Son totalmente normales y no Ujú. requieren ningún tipo de atención a no ser que sean recurrentes, ¿no? Pues una temática siempre la misma y Sí. muy repetidas en el tiempo, o que sean diarias, ¿no? Cuando son diarias, nos indica Ujú. que hay un sobrecansancio, está llegando demasiado cansado a la hora de dormir y es un estresor, ¿no? A la hora de estar durmiendo. Por lo tanto, puede producir pesadillas y terrores nocturnos. Entonces, ahí tendríamos que poner mucha atención a cómo se está organizando el sueño del día, ¿no? Si está durmiendo la siesta, pues cómo está durmiendo esa siesta, de qué duración, cuánto Ujú. tiempo está pasando desde la siesta a la hora de ir a dormir, qué tipo de actividades hace por la tarde. Vale, ahí tendríamos que empezar a tener atención a esas cosas, pero si ocurren de manera puntual, pues forman parte del sueño y son totalmente normales. Nada Normal. de qué preocuparse. Muy bien, muy bien. Es que justo hoy hemos dormido Sí. mal, y digo, de verdad. Y, ay, tenía algo en mente que te quería decir y se me ha ido. Bueno, estaba también mirando las preguntas que nos habían hecho y yo creo que sobre la marcha también ha ido contestando bastantes. Eh, vale, ya me ha venido a la mente. Puede ser que existan dos tipos de niños, los que tienen muchos despertares y los que tienen desvelos largos durante la noche. Puede ser que esas crisis se diferencien. Por ejemplo, yo nunca he tenido esto de que se despierte muchas veces. Ahora, como se despertara, Claro, ya a podías ver, estar dos o esto 3 horas depende despierto. mucho, ¿vale? Depende sobre todo del periodo. Cuando estamos hablando de estas regresiones que estábamos hablando, los desvelos son habituales. Sí, Entonces, muchas veces los bebés pueden atravesar vale. periodos en los que están teniendo desvelos, pero si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta de que está en un hito de desarrollo. Entonces, si está en un hito de desarrollo, el Sí, siempre desvelo me pasaba es así. inherente. ¿Por qué? Porque los bebés se despiertan y lo que les apetece es practicar la nueva habilidad que han adquirido. Entonces, por ejemplo, típico caso, bebé 7, 8, 9 meses que está empezando a gatear, se despierta por la noche en la cuna, se sienta y empieza a moverse, a balancearse, a intentar ponerse en cuadrupedia, o se pone en cuadrupedia y se balancea, ¿no? Digamos que están tan entusiasmados con eso que están aprendiendo que cualquier momento es bueno para practicarlo. Entonces se despiertan por la noche y dicen, fenomenal, vamos a practicar esto, que es divertidísimo, y se ponen a practicar sus nuevas habilidades, ¿no? Entonces, generalmente si son desvelos que tienen que ver con estos hitos evolutivos, pues forman parte de esta regresión, ¿no? Sería totalmente normal y la mayor parte de los bebés Es como pasan por acéptalos, ahí, van a ¿no? pasar. Sí, perfecto. Y no sé, a ver, que no se me olvide alguna cosilla así, que ya te decía que casi todas las has contestando. Aquí nos han preguntado bastantes cosas también, pero yo creo que también las has ido un poco contestando. Es que horroras. Bueno, me he acordado también de en un vídeo tuyo, uno de esos tips que diste para acostar al bebé en la cuna, Sí, era como, el ¿cómo lo hacías? culete, Primero los el culo y pies, la después y cabeza, por último la ¿no? cabeza. Digamos, sí, es un Culo, poco pies, un truco, ¿vale? Igual que os cabeza. contaba esto de los 20 minutos, bueno, pues también Sí, para poder acostarlo de una manera, para facilitar, vamos a decir, que se mantenga dormido, porque como os digo, simplemente son trucos y podemos ponerlos todos a funcionar y que nuestro bebé se despierte igual, ¿vale? Pero son cosas que facilitan el que no se despierte, ¿vale? mm, Es pasarlo de la misma posición, ¿vale? Si tenemos un bebé que está durmiendo, por ejemplo, en posición vertical y yo ya lo quiero poner en posición horizontal, muy vale, probablemente simplemente por este cambio ya se va a despertar y va a decir, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué estamos ya. haciendo? Entonces, lo ideal es que sea desde la misma posición, que yo ya la haya dormido en la posición horizontal, que tenga este arrullito que os decía, ¿no? O algo un poco consistente que pueda hacer que ese cambio de entorno no le afecte tanto. Y luego sí, la manera de pasar más efectiva es primero apoyar el culete en la cuna, luego quitar la Mm, mano de las piernas y por último sacarla de la cabeza, ¿vale? Igualmente se puede despertar,
porque ahora veo que todas las mamás van a ir corriendo a Cómo me preparar, ¿no? A ver tensionaban que a no mí. funciona. Puede que Es no funcione, pero a veces puede funcionar. que practique. Ay, ay, ay. Sí, no, a mí ese momento siempre me tensaba lo más grande. O sea, tener que hacer ese momento de dejarlo en la cuna y después el papá cogía y hacía así, lo hacía súper rápido y no pasaba nada. Pero yo era como Claro, que lo quería sí, hacer también tan despacio es con que la liaba. decisión, ¿no? Al Es final, decir, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer sin titubear, porque al final, bueno, nuestros bebés son muy sensitivos, era lo que estaban hablando, y si yo empiezo a hacer cosas raras, empiezo a titubear, empiezo a ponerme nerviosa, empiezo a no sé qué, ese bebé se va a despertar seguro, porque va a decir, aquí está pasando algo gravísimo. ¿Sabes? Esta persona que me tiene en brazos está preocupadísima, entonces yo me voy a despertar porque algo malo está claro, pasando, ¿no? Y no está pobrecito. pasando nada malo, pero ese bebé no lo Claro, sabe, claro. ¿no? Al final los bebés se autorregulan física y emocionalmente con nosotros, entonces lo que yo esté sintiendo o cómo lo esté sintiendo, se lo voy a transmitir a mi bebé. Entonces, lo ideal es hacerlo desde la seguridad de, venga, voy a hacer esto y ya está, y te planto ahí. Por eso muchas veces a los papás les sale mejor esto. Es como, porque lo hacen así, un poco a lo Sí, bruto, sí, sí, les y lo sale, hacen, ¿no? Les vamos, sale muy sin miedo. natural y exacto. Y entonces lo hacen Se fenomenal. acabó. Y sé que vas con el tiempo súper justísimo ya, que creo que ya rondamos ahí el tiempo que habíamos hablado. Pero no me gustaría irme sin hablar de las muletillas de sueño, que también es Efectivamente. como algo muy común. Sí. Bueno, Muletillas era lo que es hablábamos bueno, antes, ¿vale? Hicimos malo. una a- pequeña descripción, ¿no? Sobre esto cuando se hablaba de que cuando dormimos a un bebé en brazos, ¿vale? Si de repente nota un cambio o cada vez que note que se acabe un ciclo de sueño y tenga ese microdespertar parcial, perdón, y no note esos brazos, se va a despertar, ¿vale? Al final esos brazos son una muletilla o un apoyo de sueño, ¿no? Es una asociación de sueño. Estos bebés al final aprenden a que para dormirse o para permanecer dormidos tienen que estar en esa situación, ¿vale? Estar en brazos. Esto no tiene nada de bueno ni malo, simplemente cuestión de comodidades familiares, ¿vale? Que un bebé duerma en brazos es lo más natural del mundo, ¿vale? Que un bebé duerma al pecho de su madre es lo más natural del mundo y esto no tiene nada de malo. Otra cosa es que para esa madre o para ese padre esto sea funcional en su día a día, ¿vale? Si deciden que por organización familiar es más funcional que su bebé pueda estar durmiendo en otro lugar, por ejemplo, la cuna, la cama, donde sea, no en sus brazos, aquí lo que tendríamos que trabajar, y sobre todo lo que hacemos en Sleepy Kids, es desasociar ese apoyo de sueño del momento de dormir, ¿no? Que el bebé descubra que también puede dormirse de otra manera, que muchas veces es directamente en la cuna, y que no tenga que ser dormido en brazos, ¿no? Al final lo que el bebé hace, para que lo entendáis de una manera simple, es cuando se acaba ese tiempo y se despierta, pide ayuda para volver a dormir. Es decir, si yo lo que he aprendido es que para dormirme necesito los brazos de mi Sí. mamá o de mi papá, cada vez que me despierto durante el día, durante la noche y durante todas las veces que se despierta por la noche, lo que va a reclamar es, oye, me he despertado, ayúdame a dormirme otra vez. Entonces, pues tiene que ir mamá o papá a redormir a ese bebé como esté acostumbrado a dormir, ¿vale? Que los bebés vengan con apoyos de sueño es lo natural. Es decir, no podemos hacer que un bebé no venga con apoyos de sueño porque ya vienen de nuestra barriga con apoyos de sueño, ¿no? Ya vienen acostumbrados a dormirse en movimiento, con sonido y con contención, ¿vale? Lo que podemos hacer si queremos es de una manera siempre gradual, siempre respetuosa, no defendemos métodos de dejar al bebé llorando, ¿vale? Hay maneras de poder hacer esto de verdad de una manera gradual y respetuosa sin que esto suponga un sufrimiento ni para el bebé ni para la familia, ¿no? De poder ir acercando esas otras maneras de dormir y que las vaya aceptando como alternativas, ¿no? No forzar al bebé con métodos, pues esto, por ejemplo, de civil, de te dejo en la cuna y ahí te vas a dormir. ¿Se va a dormir? Siempre os lo digo cuando me lo preguntáis. Seguramente no hay nada más efectivo en el mundo, ¿vale? Pero el coste emocional que tiene eso Joder. para el bebé y para la familia es altísimo. Entonces, bueno, hay otras maneras de conseguir estos resultados en los que hay que invertir muchísimo más tiempo, desde luego, porque hay que hacerlo de una manera muy gradual para que estos peques poco a poco vayan aceptando el hecho de que también pueden dormirse en otros lugares, ¿vale? Esto no significa que tampoco se vayan a poder dormir con su mamá o con su papá, pero que también sepan que la cuna es un lugar seguro donde se pueden dormir, que el carrito es un lugar seguro donde se pueden dormir, o que quedarse en la cama de mamá y papá es un lugar seguro donde pueden permanecer aunque mamá y papá no estén, ¿no? Eso al final es un trabajo que se va haciendo poco a poco de manera gradual y se puede conseguir.
Vale, pero muletillas tipo un dudú o cosas así, ¿podrías hacerlo como en plan, cambiarías la Sí, muletilla de a los ver, brazos por la lo que muletilla de llamamos nosotros esto? O... apoyos de sueño hay muchos, por ejemplo, el chupete es uno, ¿vale? El dudú podría ser otro, o Ujú. cualquier cosa que necesite el bebé para dormirse y permanecer dormido, ¿no? ¿Qué sucede? Que los apoyos que dependen de nosotros son los que a nosotros como adultos nos molestan, ¿no? Porque tenemos que ir a ofrecerle ese Ya. apoyo cada vez que el bebé se despierta, ¿vale? Si el apoyo de sueño de tu bebé es un Ujú. dudú y cada vez que ese bebé se despierta coge ese apoyo de sueño que es su dudú y se lo frota por la cara, por ejemplo, que es algo muy habitual, sigue siendo un apoyo de sueño. Como hemos dicho, no tiene nada de malo como apoyo de sueño, Sí. ¿no? Pero ese apoyo a nosotros no nos representa un problema, entonces no necesitamos ni cambiarlo ni eliminarlo, porque para Ujú. nosotros no requiere intervención, ¿no? No tenemos que ir ahí a no ser que, pues no sé, se le caiga el dudú o no lo encuentre en la cuna, ¿no? Y haya que volver a dárselo, pero si no, es algo que él puede manejar. ¿Mm? Genial. Súper bien. Pues nada, Laura, yo no sé si te ha quedado así como Bueno, algo que creo quisieras que hemos ido comentar. tocando más o menos todo, ¿no? Sobre todo decirle a las familias bueno, que de verdad los bebés saben dormir, los bebés ya saben dormir, que es un poco lo que decimos desde Sleepy Kids, que ya dormían en nuestra barriga Mm. y que simplemente es tener muy claro cómo queremos que funcionen en nuestro caso. Y es algo personal de cada familia y que cada uno haga Mm. introspección de cómo quieren que funcione su familia con respecto a ese tema y que vayan a por ello, ¿no? Que tampoco se resignen, porque muchas veces me encuentro familias como muy resignadas a no puedo hacer nada, tengo que estar sentada todo el día con mi bebé en brazos, porque si no, él no puede dormir y yo no puedo hacer nada y me encuentro muy mal o muy triste con esta situación, ¿no? Y en esos casos, pues decirle a esas mamás que Ujú. de verdad sí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y a las mamás que estén en esa situación y estén felices y encantadas de estar durmiendo a su bebé todo el día en sus brazos, pues que fenomenal y que lo disfruten, ¿no? Que cada maternidad y cada familia es un mundo, ¿no? Y es un ecosistema cerrado que decide cuál es su funcionamiento y que lo decidan por ellos mismos, no porque lo que lean o por lo que le diga el vecino o por lo que haga su hermana, ¿no? Sino porque ellos, pues de verdad sientan que necesitan un cambio o que no lo necesitan, ¿no? Y que si necesitan un cambio, Claro. de verdad que hay cosas que se pueden hacer, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los bebés, manteniendo la lactancia, permitiendo el colecho si la familia lo quiere, ¿no? Ujú. Que siempre hay maneras de hacerlo que sean buenas para todos. Eso, Exacto. Y respetuosas, ¿no? Porque a veces que pensamos en lo del tema eso. de dormir y ya te vas de un extremo al otro. De o Exacto, todo o el lo día tengo en que dejar brazos llorando en o la método cuna Spinning. Pues y que bueno, demás. No, existen por cosas. suerte y gracias a Dios, bueno, pues existimos empresas Sí. como la nuestra, cada día hay más empresas un poco con esta visión de respetar las necesidades de los bebés y las familias y Mm. de verdad que hay cosas que se pueden hacer maravillosas para ayudaros a tener un poco esa maternidad que queréis, ¿no? La que quiera cada familia. Oye, Gracias, pues Mireia, a ti. millones de gracias, Laura. Yo creo que has dado un montón de tips. Haremos ahí un resumen de todo, lo dejaremos guardado Esto y es. bueno, que ya saben Sí, dónde bueno, yo a encontrarte. todo el mundo, ¿no? Y A que todos los que nos hayan estado viendo les nada. digo que se pasen por el perfil porque simplemente con la información que compartimos La diariamente, con los información. reels y con toda la información que hay, podéis solucionar muchísimas de las dificultades que tenéis en el día a día o simplemente teniendo la información vais a poder entender qué cosas son normales, ¿no? Y luego sí, efectivamente, si aun con toda Pues, esa información seguís teniendo dificultades, ya entra más nuestra parte profesional. mm, Somos todas psicólogas en el equipo, psicólogas infantiles especializadas en sueño y apego, que intervenimos de manera individualizada en las necesidades de cada familia. Entonces, si aún así veis que hay algo que se os atraganta ujú. o os cuesta, bueno, pues estamos ahí del otro lado de la pantalla igualmente para poder ayudar. ¿Sí? Genial, doy fe que hay muchísima información en vuestro perfil Sí. y que la he Gracias. usado y ha funcionado. Bueno, Así que gracias a ti, nada, Mireia, Laura, te por mando la un abrazo oportunidad, por el gigante. ratito Millones y de también gracias. enhorabuena por tu proyecto maravilloso con todas esas cosas hechas a mano preciosísimas que tenéis en vuestra tienda que me encantan. Vale, gracias a todas. Mil gracias. Hasta Un luego, chao, abrazo. chao. Adiós.